Hola amigos, en este video quiero hablarles sobre quiénes son los masones y también quiénes son los Illuminatis. Para las personas que nunca han visto mi canal y si quieren saber más sobre mí, pues los invito a ver más videos para que comprendan un poquito más. Si los pueden ver en orden, sería perfecto. Y en este video voy a hablarles sobre quiénes son los masones y los Illuminatis. Antes que nada, quiero empezar diciéndoles que voy a tener mucho cuidado con lo que voy a decir. Así que si ustedes ven que pienso mucho, analizo mucho para decir cada detalle, tengan en cuenta que es por esto. Y si me toca hacer cortes en este video, pues me toca. A ver, ¿quiénes son los masones primero? Los masones son un grupo de personas que, que crearon una organización. Esto fue en Europa, primero que todo, en el siglo XIII. Después de esto ya se unieron otras organizaciones secretas, por ejemplo los Rosacruces, y crearon una organización o una institución que se llama los Masones Libres. La palabra masón quiere decir albañil o constructor. Entonces al principio solamente se aceptaba a las personas que fueran de esta categoría. Ahorita la palabra constructor se ve más moralmente, o sea, como construir una moral en una persona. Entonces se creó la primera institución, fue creada en Europa en 1717. Y ahí empezaron, entonces empezaron, obviamente es una organización secreta, una organización donde existen diferentes logias. La logia se puede denominar como el nombre de un grupo o un lugar. Entonces, por decir algo, un masón pertenece a la logia tal. Para que entiendan un poquito más, yo fui a uno de estos lugares, fui a un templo masón que queda en Carolina del Norte y filmé un poquito. Entonces, quiero que ustedes vean el clip y ya les sigo explicando. Entonces, los voy a poner ya. Bueno amigos, este es el centro masónico. Es un templo que tiene diferentes salones, es grande. Aquí está el aviso, templo masónico. Y ya está el símbolo masónico. Entonces ahorita iba a golpear, pero no hay nadie. Y esto es todo, entonces ahí se reúnen todo. Este queda en Carolina del Norte. Bueno amigos, un abrazo. Bueno, ahora que vieron el clip, entonces ya entienden un poquito más sobre lo que significa una logia. Y es eso. Es como el lugar donde se reúnen, o más bien al grupo llamado de tal, por ejemplo, pertenezco a tal logia, logia tal, logia 305, etcétera, diferentes tipos de logia. Y cada logia tiene su nombre, un título. Ahora, para uno acceder o para uno ser masón, no se necesita nada en especial. Me refiero a estudios o cosas así, ¿no? De pronto sí piden algunos requisitos que son, por ejemplo, creer en alguien, en un Dios, sea en el Dios que sea. Un ateo no podría ser masón. Ellos también tienen diferentes categorías, entonces, por ejemplo, eh, son diferentes como grados, ¿sí? Entonces una persona que llega al masón va escalando los grados y así van llenándose de sabiduría, etcétera. La diferente sabiduría que ellos emplean a las personas tiene que ver mucho con la moral y con el comportamiento. Los masones no son malos. Ellos, por ejemplo, enseñan sobre la rectitud, sobre la libertad, sobre la fraternidad, sobre el libre pensamiento, las libres creencias. Entonces enseñan muchas cosas que tienen que ver con la espiritualidad y la moral. Ellos también, por ejemplo, ayudan mucho a la gente a deshacerse de creencias y de supersticiones y cosas que no tienen sentido, que yo les he dicho y les he venido diciendo. Hay cosas que no tienen sentido y que nosotros nos llenamos de eso simplemente por falta de información o de pronto por costumbres que nos enseñan desde siempre, desde pequeños. Por decir algo, pasar de debajo de una escalera es malo y es mala suerte. Entonces una persona que pasa debajo de una escalera crea eso
crea esta superstición y realmente le pasa algo malo porque está creyendo en eso. Entonces está llamándolo. Entonces empiezan a creer como estas cosas y las atraen. Y pues el pensamiento tiene poder y si usted está pensando, por ejemplo, les voy a dar por ejemplo dos frases diferentes. Una se llamaría no hacer guerra y la otra se llamaría hacer paz. Entonces en vez de estar pensando en no hacer guerra, más bien piense en hacer paz. Y son completamente diferentes porque tienen sentimientos completamente diferentes. Por ejemplo, el de no hacer guerra tiene el sentimiento de atraer la guerra, de tener miedo. Entonces, al tener miedo, o sea, es como una autodefensa. Entonces usted siempre va a estar a la defensiva. Mientras que traer paz, usted tiene un sentimiento de amor, está dando a los demás. Y que es mejor dar o recibir. Entonces, estas cositas son las que enseñan cómo a liberarse de esto. Los Rosacruces también lo hacen. Ellos también ayudan a liberar a la persona de estas cosas que vienen arraigadas desde niños y que nos vienen inculcando las personas o nuestros familiares, nuestro entorno. Y no lo hacen con una mala intención, solamente por ignorancia le crean a uno ciertas cosas. Y lo que hacen ellos es ayudar a la persona a liberarse de estas cosas, ¿sí? Entonces ayudan a enseñar también por medio de simbología y de la simbología, por ejemplo, antigua, empiezan a ayudar a esto. También cada vez que uno va subiendo de grado masónico, pues se le van enseñando un poquito también más de humildad. Entonces, por ejemplo, ellos enseñan a que una persona, un maestro masón de un grado 33, tiene que tener la misma humildad del primer grado. Entonces, a la persona de primer grado, como es un principiante, está dispuesto a aprender. El masón también tiene que ser un principiante en cierto modo y siempre tiene que estar dispuesto a aprender. Entonces es bueno compartir con las personas, ¿sí? Con ese tipo de personas que tienen diferentes tipos de conocimientos. Por eso yo también los invito a ustedes a que se abran, a que no solamente se creen y se fijen en una sola creencia o en algo particular, porque ustedes al hacer esto están diciendo que esa es la verdad absoluta. Y al ustedes hacer eso y decir que esa es la verdad absoluta, no están siendo humildes, no están siendo modestos. Están pretendiendo saberlo todo o saber que están en lo correcto. Entonces no están mostrando ninguna prueba de humildad. Entonces esto es lo que enseñan los masones. Ahora, los Illuminatis son otro cuento. Es algo un poquito difícil de explicar y voy a intentar explicarlo de la forma más simple, pero a la vez teniendo un poquito de cuidado. Y también esta es una de las razones por la cual yo me cubro. Los masones que llegan al grado 33 tienden a querer más conocimiento. Otra cosa, las personas que pertenecen a la masonería tienen que pagar un costo, tienen que pagar una membresía. Y la membresía siempre es un poquito cara. Entonces, por esta misma razón, las personas que tienen dinero son las personas que pueden pertenecer al grupo masón. Entonces, no es que ellos no acepten a cualquier persona, solamente que ellos se rigen, que la persona tenga una moral buena o aceptable, que crean en algo, en un Dios, un ser supremo, y que también tengan un poco de solvencia económica. Ellos también ayudan a personas, pero es muy difícil, es muy dado el caso, pero entre ellos mismos también se ayudan. Entonces, por ejemplo, un juez que pertenezca al grupo masón, ellos van a ayudar a una persona que pertenezca al grupo masón en cualquier parte, entonces ayudan mucho políticamente y en movimientos y cosas así. Ahora, en el grado 33, cuando ellos quieren tener más conocimiento, y yo me refiero a personas de poder, personas de dinero, no personas de millones de dólares, sino personas de billones de dólares, personas que se salen un poquito del contexto, que empiezan a inculcar al principio de la masonería y empiezan a tener diferentes
procesos donde empiezan a tener conocimientos diferentes y se empiezan a distorsionar. Entonces ahí es cuando empiezan y caen al grupo Illuminati, que obviamente son más secretos todavía, son invitados a diferentes ritos y a diferentes lugares muy escondidos donde hacen cosas completamente fuera de este mundo. O sea, son difícil de procesar. Para una persona pronto normal es difícil ver los rituales y las cosas que ellos hacen, ya que juegan con muchas cosas, tienen muchas cosas. Por ejemplo, es triste hablar de esto. Ellos, por ejemplo, en los rituales, en muchos rituales, ellos dañan a los niños. Ellos, por ejemplo, compran niños. Ellos tienen mucho dinero, mucho poder. O simplemente pagan a personas, a familias. Y ellos los matan. A veces hacen rituales de que consumen la sangre de la persona, del niño. Y no solo niños, son diferentes, o sea, no, son adultos, adolescentes, niños, bebés. También con animales lo hacen. Entonces, ellos también tienden, la verdad es un poquito difícil hablar, para mí es difícil hablar sobre esto porque me da mucha tristeza que exista gente así, que simplemente por el hecho de que tienen mucho dinero y mucho poder, piensan que pueden jugar con la vida de cualquier persona. Y otra cosa también que ellos hacen es que ellos en muchos rituales que hacen, ellos hacen una especie de ritual donde ellos le golpean la nariz, por ejemplo, a un bebecito y ellos empiezan a absorber la sangre. Ellos también hacen rituales en donde ellos le sacan la sangre a una persona cualquiera y la dejan casi sin sangre y le vuelven a llenar de sangre. Por esta misma razón, ellos buscan mucho a personas que tengan sangre tipo O negativo. Es porque este tipo de sangre no tiene ningún tipo de antígenos. Eso quiere decir que como no tiene antígenos, el cuerpo de otra persona que tenga otro tipo de sangre no crea anticuerpos. En otras palabras, los O negativos son donantes universales. Ellos pueden donar a cualquier persona. Y por esta razón ellos buscan mucho a personas que tengan O negativo, para que en sus rituales ellos puedan hacer uso de esta persona o la sangre de esta persona para darle a la persona que está en el ritual. Ellos también tienen rituales con orgías, tienen rituales donde desmembranan niños. Eh, es fuerte, es duro. Y ellos no se dan cuenta que ellos, o que todos nosotros estamos en cierto modo en una Matrix, en donde tenemos que despertar. Y yo no me refiero a la Matrix de la película, aunque sí tienen ideas muy parecidas a lo que realmente es, pero no exactamente. Pero ellos piensan que como tienen dinero y tienen el control prácticamente de este mundo, porque sí lo tienen, en este mundo hay más o menos 8.000 millones de personas y las personas, por ejemplo, que son Illuminatis y que tienen el control, o sea, me refiero a la élite, no pasan de 10.000 personas. Entonces son 10.000 personas que están controlando el mundo y lo controlan por medio de música, lo controlan por medio de teléfonos, por medio de los computadores, de las cámaras, de todo. Entonces ellos hacen parte de esto. Por ejemplo, por medio de Facebook. Tienen control. Ellos también, hay una cosa que se inventaron, que ellos emiten, por ejemplo, unas ondas en donde la persona ni siquiera se da cuenta. Y con estas ondas ellos pueden cambiar emocionalmente a una persona. También ellos aprovechan mucho de cantantes y de música, donde ellos pueden alterar el estado de conciencia de una persona por medio de una melodía. Entonces, son cosas y cosas que quieren tener ellos para seguir teniendo el control de las personas.
Y hay personas que se salen del esquema y de pronto dicen cosas tontas o cosas que parecen locas, y entonces se crean conspiraciones sobre ellas diciendo que pertenecieron o que son Illuminati, y etcétera, o simplemente también hacen parecer que las personas están locas, y entonces hay diferentes teorías y diferentes cosas. Pero sí, entonces quería que supieran estas verdades. Los Illuminatis son los que tienen este tipo de maldad, son los que tienen el control y los que tienen la maldad para hacer estas porquerías. Y me da mucha tristeza que ellos piensan y no se dan cuenta que existe algo más allá de este mundo. Y es triste ver eso. Pero los masones no son malos, entonces simplemente no los mezclen. O sea, como yo dije en un video pasado, el Illuminati es masón, pero los masones no son Illuminatis, porque no todos. Entonces, para ustedes entrar al grupo de los Illuminatis, tienen que tener mucho dinero y tienen que empezar a jugar el juego del sistema. El juego del sistema es, por ejemplo, que ellos crean guerras, ellos saben cuánto va a subir la bolsa de valores, cuánto va a bajar, cuándo va a subir, cuándo va a bajar, y ellos juegan con esto, juegan con los números, ellos juegan con la economía mundial y generan guerras y saben exactamente qué país va a ir para abajo, qué país sube, porque no solamente, no, bueno, no iba a decir el país, pero son muchos países que están en esto, no solamente es uno. Y obviamente yo no puedo nombrar, no puedo decir nombres, no puedo decir de nada, por mi propia seguridad. Espero entiendan. Y amigos, quiero decirles, dejarlos con una frase para las personas que son nuevas. Si se quieren suscribir y si les interesan este tipo de temas, yo hablo generalmente de cosas así, entonces los invito. Quería dejarlos con una última frase antes de irme. No hay mejor prisión que hacer creer a los prisioneros que están libres. Adiós amigos, un abrazo.